Hoy llegué con hambre y estoy en Starbucks de la colina y te invité a que conocieras este centro comercial, aunque tú ya habías venido. Sí, claro, y me encanta. Y sabes que en cambio yo llegué, fue con sed. Así que ya que somos mujeres de cafés, hoy nos van a ver con cafecito caliente y tortica y con cafecito frío. Ay, mira, Olguita la más bonita. ¿A ti qué te salió? Ay, carambas, a mí me pusieron, ay, Ivette, hermosura, una sonrisa perfecta. Vea pues. Wow, Chévere. qué lindos. Hoy vamos a hablar de liderazgo y cuando hablamos de liderazgo, pero como ustedes saben, tenemos siempre nuestros 3 pilares porque nos gusta que cuando decimos no traguemos entero, tengamos filtros también para cuando a veces nos dicen cosas que uno dice, uy, sí, eso es cierto, pero yo creo que es importante hoy decir, no podemos tragar entero porque no sé si han escuchado la frase de el que manda, manda, aunque mande mal. Y si no le gustó, de malas, porque el que manda aquí soy yo. Pues no. Hoy en día han venido cambiando muchísimo lo que son las tendencias de lo que se requiere para poder gestionar a las personas. No es mandar a las personas, no. Tenemos que indicar, tenemos que generar instrucciones, tenemos que gestionar a las personas. Pero para poder dar hay que tener por dentro, ¿sí o no? Total, y fíjate que a veces yo siento que ese es un pensamiento muy de tiempos atrás, en donde el líder era la persona que simplemente dirigía, mandaba, no acompañaba, no generaba aprendizajes, no estaba pendiente del desarrollo de su equipo, pero también aquí estamos hablando muy de equipo y también tenemos que tener en cuenta el autoliderazgo, porque el que quiere liderar, pues para liderar primero nos debemos liderar a nosotros mismos. Así que vamos a tocar con esas facetas, tanto a nivel personal, individual, que saben que es uno de nuestros pilares, a nivel organizacional, y pues terminamos con nuestro tercer pilar, las tendencias, ¿sí o no, Olguita? Bueno, el primer liderazgo tiene que ver precisamente con eso, con el autoliderazgo. Nadie da si no tenemos por dentro algo particularmente que sea gestionado. Y para eso hablábamos hace un instante de que para poder liderar necesitamos de 3 pilares fundamentales, que es el de la inteligencia emocional. Yo creo que la inteligencia emocional es fundamental. Hoy en día se ha escuchado muchísimo más como recurrente el término de inteligencia emocional. Y hay personas que lo ven como algo muy místico, muy, ay, sí, cómo no. Resulta que sí, ya está supremamente comprobado que más allá de la cantidad de conocimientos que pudiéramos llegar a tener, el IQ por encima del nivel que sea, sí es indispensable trabajar en nuestras emociones, en cómo las gestionamos, porque eso es un indicador de éxito total en absolutamente todo lo que nos propongamos. Pero espérate, antes de que pasemos al segundo, Olguita, mira que quiero hacer quedar en cuenta y seguro que el auditorio va a decir, claro que sí. Cuando a uno le decían en el colegio, es que los más pilos, los más juiciosos van a ser los exitosos. Y ahí uno como que pasaba entera esa información. Y no siempre es así. Muchas veces, claro que sí destacan, pero también las personas, si no tenían esta inteligencia emocional, si no sabían cómo se sentían y cómo se podían relacionar mejor con los demás, pues a veces uno ve que tienen muchas oportunidades y cuando llegan a unas situaciones importantes no las pueden manejar. Entonces, qué importante la inteligencia emocional en este momento y pues para que tú lo tengas en cuenta. A ti de pronto te decían, es que usted no es tan pilo, pero tú notas que tienes una habilidad de relacionamiento y de conocimiento personal y has logrado mucho con eso. ¡Qué bueno! No, claro, y eso es autoliderazgo. Y eso va alineado con la toma de decisiones. Porque si tú te gestionas bien a nivel emocional, que realmente, como decía Damasio hace muchos años atrás, hablaba que nosotros no somos seres pensantes que tienen emociones, sino somos seres emocionales que piensan. Y entender esto va a conllevar a que tomemos unas buenas decisiones, porque tenemos esa posibilidad de discernir, porque tenemos esa posibilidad de lo que hablábamos en un podcast atrás, del tema de la autorreflexión. Entonces, cuando tú ya tienes esa posibilidad, puedes tomar decisiones de una forma muchísimo más asertiva. Y hay muchas metodologías, en algún podcast vamos a hablar precisamente de cómo tomar decisiones y les vamos a dar tips para ser muy pilos en la toma de decisiones.
Total. Y lo tercero es que fíjate también cómo estamos comunicando. ¿Qué tan efectivos somos al comunicar? Si notan acá, Olguita y yo estamos hablando, estamos compartiendo con ustedes y tratamos de también estar conscientes de a dónde queremos llegar hoy, por ejemplo, en nuestro podcast, en donde decimos vamos a hablar de liderazgo, les vamos a llevar una información que a nivel personal u organizacional les sirva y tenemos como una estructura mental, no solamente un objetivo. Fíjate que a nivel personal, evaluar cómo estamos comunicando, a dónde queremos llegar, cómo lo estamos haciendo, es algo también fundamental. Ajá. Porque el que no sabe comunicar realmente va a tener una serie de inconvenientes, no solamente de carácter organizacional, que para allá vamos, sino de carácter relacional. La comunicación es indispensable. Yo hablo de la comunicación FEA. F de fluida, A de efectiva y A de asertiva. Esa es la comunicación FEA, que también en otro podcast vamos a hablar bien de cuáles son esas claves indispensables para podernos comunicar bien. Como hay muchísimos temas de liderazgo a nivel general, yo creo que muchos de ustedes han escuchado el liderazgo transformacional, el situacional, el ahorita el digital, el diverso, hay N cantidad. Pues queremos precisamente meternos ahora en el mundo de la organización. Hoy particularmente y en el próximo podcast vamos a complementar la información que tenemos para suministrarles y es estilos de liderazgo. Hoy vamos a hablar de 3 signos. Vamos a comenzar hablando de 3, pero es que aquí quiero resaltar también que cuando nosotros hablamos de liderazgo organizacional, es que el impacto que tiene el estilo de liderazgo en la organización. Si nosotros vemos cuando hay gestión de cambio, cuando queremos fortalecer la cultura organizacional, cuando queremos fortalecer y lograr equipos de alto desempeño, queremos gestionar conflictos, el líder es una pieza importante, fundamental para esto. Y aquí quería hacer un paréntesis, Olguita. Yo creo que tú también lo tienes súper claro porque alguna vez creo que lo hablamos. Y es que el líder del siglo XXI no se caracteriza solamente por sus características o modelos que tenga, sino por las acciones que ejecuta. Así que en la posición que tú estés, en el organigrama puedes estar acá o acá. Lo importante es cómo estás actuando, qué estás haciendo, que puede poner en evidencia y visibilizar realmente tu liderazgo. Claro, porque mira, estilos de liderazgo, lo más importante es decir, y eso es lo que hablábamos, usted se hace de liderazgo ecléctico, pues que hablas tú. Que yo propongo que hagamos un liderazgo ecléctico. No existe aún, pero denme tiempito y lo voy a organizar y lo propongo. Sí, está chévere. Porque es verdad, o sea, no hay un liderazgo, porque a veces me dicen en las organizaciones, pero Olga, ¿cuál es el mejor liderazgo? Yo le digo, no hay ningún mejor liderazgo, es el liderazgo apropiado y pertinente para esta organización. Si yo estoy en una entidad financiera, no puedo decir que ese mismo modelo de liderazgo se tiene que copiar exactamente igual para una empresa de farmacéutica. No. Yo creo que dependiendo de los valores, la misión, la visión de la compañía, la cultura organizacional, eso va generando un liderazgo apropiado y pertinente. Pero entonces, volviendo a esos 3 liderazgos, hoy vamos a hablar de un liderazgo que hoy en día se está poniendo muy de moda y muy, más allá de la moda, muy oportuno, y es el liderazgo digital. El liderazgo digital, estamos hablando de que necesita muchos temas de pensamiento crítico, porque hay tanta información hoy en día que tenemos que discernir, tenemos que revisar tanta data, tanta situación que está pudiendo llegar a suceder, cómo el líder de la organización pudiera tomar esa información y desde ahí sacarla de la mejor forma posible y tomar decisiones con base en esa data. Y fíjate que yo sumaría que a este liderazgo, pues estamos en el momento de la inteligencia artificial. Y estando con inteligencia artificial, cómo esto nos facilita los procesos, cómo nos agiliza también la información, e inclusive si cruzamos con el análisis de data, que es lo que dice Olguita, que en este momento ayuda a que las empresas se puedan proyectar de una manera mucho más impactante, ágil y efectiva que de pronto lo que hacía unos años se podía lograr. ¿Tú crees que el tema de inteligencia artificial va a reemplazar a nosotras como consultoras, a docentes? ¿Te acuerdas que de eso estuvimos hablando en la sabana la vez pasada? Y esa es una buena pregunta y uno dice, carambas, pero saben que yo digo que uno no se debe asustar. Lo que tenemos que es aprovechar ese recurso en beneficio nuestro, pero al ser humano como tal, fíjense que la humanidad, la cercanía,
la observación que tenemos para identificar cómo están las personas, cómo está el contexto, el entorno, el ambiente, medir esa temperatura, yo siento que la inteligencia artificial aún no lo logra. Aunque vaya aprendiendo, obvio, pero no creo que nos vaya a reemplazar. No. ¿Tú qué crees? Yo creo que nos puede llegar a reemplazar si nosotros como humanos no la utilizamos a nuestro favor. Es que se habla como muy a lo que sucedió hace muchos años atrás cuando llegó la imprenta, y se habla como de más o menos lo que pasó en ese entonces, que dijimos todo va a desaparecer, el periódico va a desaparecer, todo va a desaparecer. Y yo creo que no, igual que cuando pasó, por ejemplo, me acuerdo que mi papá llegaba con la tarjeta de débito y decía, es que acá tengo la plata. Igual, total, eso es igual. Lo que pasa es que para nosotros cuando llega, el cerebro no está preparado para esos cambios. Entonces lo interesante es decir, bueno, ¿para qué me puede llegar a servir? Entonces el liderazgo digital tiene que ver con la información y cómo la inteligencia artificial, que desde el año anterior empezó a tomar como más fuerza, hoy en día ya es vigente en las organizaciones y en diferentes ámbitos, pero que cómo la utilizamos a nuestro favor. Sí podemos desaparecer si no la utilizamos de una forma correcta. Aquí lo interesante es verlo como herramienta. ¿Sí? Total, y Olguita, mira que si uno lo piensa, es la evolución a nivel de nuestra, digamos que nuestro expertise como profesores. Uno nota y uno dice, claro, hay una forma en que se puede agilizar también el aprendizaje en el alumno, en donde puede también sacar conclusiones de una manera diferente. Si lo pienso desde el punto de vista de medicina también, y me encanta porque aunque trabajo en una rama de la medicina en donde de pronto no estoy utilizando tanto inteligencia artificial, pero también me ayuda para cuando queremos transmitir información de una manera que también sea mucho más fácil para el auditorio, que pueden ser los pacientes, y que de pronto la inteligencia artificial empieza a mirar, tu auditorio tiene estas características, le puedes llegar así. Nos está agilizando los procesos, ahorrando tiempo, qué maravilla. Y ahora vamos a tener lo que decía la vez pasada nuestro director en Forum, o sea, ahora vamos a tener tiempo para pensar, porque a veces no tenemos tiempo para pensar. Y ese tiempo para pensar sí es que es indispensable precisamente para mirar cómo potencializamos esta que está acá, nuestra torre de control. El segundo estilo que queremos hablar hoy. Bueno, hay algo que... Espérate. Más bien cambiemos la rutina, qué pena, cambiamos de locación. Claro que sí, movámonos a otro sitio también para mostrar que hay diferentes tendencias también de los sitios en donde estamos. Eso, vamos a ir a otro espacio, segundo piso, en la parte del local, ya vamos. Pero espérate, ¿sabes qué? Contemos porque estamos en Starbucks. Queremos resaltar que es una empresa que sí o sí ha marcado tendencia. Fíjense que Starbucks se mueve dependiendo de la necesidad y el lugar en donde está. Tenemos, obviamente, manejamos y vemos el delicioso café que hay en Starbucks a nivel mundial. Pero como si estamos en Colombia, como si estamos en Estados Unidos o en Asia, la marca tiene la flexibilidad para llegar al público de una manera diferente, con diferentes sabores, con diferentes opciones, y también a mí me encanta, por ejemplo, que en unas épocas tiene el sabor especial para Navidad, el sabor especial para época de San Valentín, y ahorita creo que va a empezar con la época de Pascua. Entonces van a tener sabores especiales y eso es algo de resaltar. Eso es tendencia, igual que lo que estamos hablando del tema del liderazgo. En el liderazgo hablamos muchas veces de cómo adaptarnos, y eso es lo que hace Starbucks en un lugar donde esté. Acá mi bebida tiene, por ejemplo, bebida de soya, porque yo con el tema de los lácteos tengo como mi restricción. Entonces siempre hay aquí opciones de bebidas, opciones de comidas, y a diferentes precios. Sí, no es un sitio el más económico, no es el más costoso tampoco. Yo creo que dependiendo de lo que nosotros queramos, el ambiente y todo se presta para pasar un buen lugar. Entonces, ¿nos vamos para arriba? De una vez para arriba, ya nos vemos. Llegamos al segundo piso. Total, y ya vamos a entrar a un lugar muy chévere que se llama Local. Así que vamos, Olguita, entremos. Hay sitios en donde definitivamente uno puede llegar a sitios que son súper diferentes y les estamos mostrando para que vean ahí atrás, pero aquí hay emprendimientos, hay creatividad, hay flexibilidad, hay liderazgo, ¿sí o no, Olguita? Sí, total. Mira que yo acá particularmente vengo siempre a mirar qué tiene Juliana Sánchez, que es una de las marcas que más me gusta, que más he visto que ha tomado fuerza, una muy buena líder que ha enfocado muchísimo
sus emprendimientos y que ya hoy en día no puede decir que es una emprendedora, sino es una empresaria. Entonces eso me gustó un montón de venir acá siempre. Chévere. Quitaron un sitio, yo estaba diciendo, te estaba diciendo, amiga, que quitaron un sitio que se llamaba Bruna y era muy rico, pero parece que van a poner, dice, el primer bar de Antojosa. Parece chévere, y es de Vivallo, mira. Entonces vamos a mirar momentos de verdad. Acá tenemos para todo tipo de gustos, es muy interesante, entonces me parece bien chévere. Si quieres, seguimos y nos tomamos nuestro cafecito. Ya estamos organizadas y Acomodaditas. ubicadas en el segundo piso para continuar con ustedes. No traguemos entero y vamos a seguir hablando de cosas que para ustedes van a ser Muy valiosas. total. Entonces, Ya tocamos el liderazgo digital allá abajo en el Starbucks y ahora aquí yo veo que hay un liderazgo que lleva muchísimo tiempo atrás, dando mucha mella en las organizaciones y antes se pensaba, ese es el liderazgo que necesitan todas las empresas, que es el transformacional. Sí, pero no. Eso, como dijo el filósofo Jarabe de Palo, depende. Sí, claro, depende, como les decíamos hace un instante, depende de la cultura, depende de los valores de la empresa, de la misión de la organización, de la visión de la compañía. O sea, hay muchos factores que pueden llegar a ver si el liderazgo transformacional existe la viabilidad de implantarlo. ¿Cuál es el liderazgo transformacional, amiga? a mí hay una cosa que me gusta mucho del liderazgo transformacional y es hablar que en entornos buca, en los que estamos desde hace ya un buen tiempito, eso no es que sea tan reciente. Hoy en día se habla del BANI, ¿sabías? Me gusta también, Sí. ese me ha gustado Porque es y más, vale la pena mencionarlo. Sí, porque es muy interpretativo frente a lo que está pasando, lo que pasó en la pandemia y lo que estamos viviendo hoy en día en la nueva normalidad o post-pandemia, como le quieran decir, porque hay muchas cosas que se quedaron. Y en el BANI hablamos del brittle, que es fragilidad, A, que tiene que ver con la ansiedad, la N, que no es lineal, y la I, que tiene que ver con incomprensible, que hay cosas que nosotros se nos Salen raya. completamente. Sí, totalmente. Y fíjate que eso nos lleva a una incertidumbre que hace que las personas cuando van a trabajar, la duda, la inquietud de qué puede pasar, y ese va muy relacionado con salud mental, Total. dice uno, ¿cómo podemos movernos en estas circunstancias en donde definitivamente todo lo que se está presentando pues nos genera desafíos, Exacto. nos están generando grandes retos? Y el liderazgo transformacional, a mí me parece que es un liderazgo que es muy bonito. No sé si opinas lo mismo, porque va Porque muy es de desarrollo con la de parte personas. total, Eso. es llegar a inspirar a las personas Eso. en cómo se pueden mover, pero también desde el punto de vista de crecimiento, que eso es tocar a la persona que tú estás acá y vas a moverte para llegar allá. Y fíjate que, cambiando de tema un poquito, ya que somos coach, eso tiene mucho que ver con potencializar. Claro, Potencializar a la porque gente, a los transformación, equipos. Claro, no, es que tiene Toda todo que ver. Porque es que como tú te transformas y como transformas al equipo, así mismo potencializas, gestionas el conocimiento, gestionas habilidades. Entonces es un liderazgo para mí muy integral, ¿sí? Por lo de integral. Muy integral, que nos lleva precisamente a una holística que en las organizaciones muchos de nosotros podemos tomar, como tú bien tú lo decías hace un instante, comportamientos que pueden llegar a ser muy interesantes para poder generar que las cosas sucedan en las organizaciones. Entonces, el transformacional, revisemos qué cosas puede llegar a tener para que ustedes consideren que pueden tomar de ahí, pueden beber de ahí para aplicarlo en su estilo de liderazgo. Y fíjate que cuando hablamos de transformacional, también ahí estamos teniendo en cuenta la flexibilidad, la resiliencia, el empoderamiento, en donde qué bueno que no tenga que estar alguien pendiente de cómo se está moviendo el resto del equipo, sino que definitivamente cada persona está consciente. Bueno, este es otro liderazgo que también existe, es que ya dijimos, hay muchos modelos de liderazgo, hoy no vamos a hablar del liderazgo consciente, pero en este transformacional es también generar de alguna manera la conciencia de cómo podemos nosotros seguir aportando y creciendo. Ajá. No sé si quieras agregar algo más del transformacional, No, Olguita. yo creo que con esos tips que hemos hablado está bien. Y el último que queremos abordar para hoy, entendiendo todo lo que ha venido siendo una ola de transformación, para concatenarlo con tiene que ver con el liderazgo diverso o liderazgo inclusivo. Y ojo, que inclusivo no quiere decir con que aceptemos que tengamos de pronto una certificación de inclusión solamente, porque pues eso se puede abordar y muchas organizaciones ya han trabajado en esto,
pero es desde el tema de género, que evidentemente es algo que está puesto sobre la mesa ya hace un tiempo atrás, sino de la religión, de su forma de vestir, de la cultura, eso, la cultura, etnia. O sea, eso. hay tantas cosas que uno dice, tenemos que incluir la edad. A veces dicen, no, es que es de la generación Z, X, la que sea, o viegenials, como me decía alguien una vez. Y es la inclusión, es que el respeto desde la diferencia, la aceptación de que todos tenemos diferentes características, diferentes conocimientos, apreciaciones, puntos de vista, y que eso es valioso. Y fíjate que, pues acá estamos demostrándolo, las dos somos diferentes en algunas cosas, tenemos algunas cosas en común, y desde lo que cada una es, estamos aceptando para incluir nuestras opiniones. Exacto. En este tema, igual a nivel de liderazgo inclusivo. Sí, yo creo que es fundamental entender que ya hoy en día la gente no se comporta, y es un reto, porque lo vivo particularmente en las empresas que tengo la posibilidad de direccionar, y es que a veces quisiera que todos fueran al mismo ritmo, porque yo, como yo les decía en un tiempo atrás, en uno de los podcasts anteriores, yo soy como un volador sin palo, y como que todos quiero que vayan a la misma velocidad, y ahí es donde, dentro de la introspección que los invito a que cada uno de ustedes hagan es, bueno, espérese, si hay una persona que no va a la velocidad que ustedes consideran que debería de ir, pues es un tema de aprendizaje. Y ahí es donde está la inclusión, ahí es donde yo empiezo a definir, este tiene un proceso más lento, tiene un análisis diferente al mío y no está mejor o peor, es. Entonces lo interesante es ver de cara a lo que necesita la organización, qué comportamientos son los más interesantes para que esa inclusión se dé en mi compañía, ¿sí? Desde todos los puntos de vista, para poder generar más productividad, incluso Total. Para poder tener una diferenciación. Total. ¿Sí? Que es muy valiosa. Y fíjate que tú estás mencionando eso, y cuando hablamos a nivel organizacional, una de las tendencias es que así como existen políticas, existen códigos de ética, me encantan aquellas organizaciones que de manera muy juiciosa, y hay varias que conozco inclusive en mi país, pero también a nivel de Latinoamérica y del mundo, que están trabajando en temas de inclusión y tienen una política de inclusión, que es manifestar el compromiso real, sincero, el interés de cumplir con la inclusión. No solamente decirlo, porque es que a veces cuando solamente se dice y no se patenta ese compromiso, me parece que podemos estar tragando un poquito entero. Y como aquí decimos que no traguemos entero, qué bueno que también haya algo que demuestre que no es palabrería, es real. Iba a mencionar algunas entidades, pero no sé si valga la pena, pero por ejemplo el sector bancario, conozco varias entidades que están pero muy alineadas con este tema, del sector farmacéutico, del sector logístico, y eso es muy valioso. De servicios también. Eso es fundamental hoy en día, y eso marca la tendencia de lo que hoy en día se está viviendo en las organizaciones. Como les decíamos, nosotros queremos darles a ustedes información de rigor, información que nosotros vemos muy de primera mano en las organizaciones donde nosotros trabajamos, y que desde la misma docencia, en posgrados, en maestrías, que tenemos la oportunidad de trabajar y de ver testimonios de los líderes que están trabajando en las organizaciones, nos dicen que eso es muy vigente y va a seguir vigente durante muchísimo tiempo. Pues amiga, yo creo que podemos seguir tocando este tema en el próximo podcast, porque hay mucha tela para donde cortar, para que no traguemos entero, para que no se crea que el jefe es el que manda y ya hay punto. Y eso también vamos a hablar particularmente en el próximo podcast, que tiene que ver con esas generaciones, como tú lo tocaste, que a veces se dice que la generación de cristal, si es de cristal, no es de cristal, pues vamos a mirar. El próximo podcast vamos a hablar precisamente de eso, en otro lugar, en otro escenario, en otro contexto, para también compartirles cómo nos ha ido. Por lo pronto, recomendadísimo el centro comercial Parque Colina, Boyacá, con 148, si esto más o menos. Y recuerda que cuando ves el podcast damos una recomendación. Saca 1, 2 o 3 cosas que tú sientas que se aplican a ti, a tu organización y a donde quieres llegar. Porque así esto realmente te está aportando valor, que es lo que nosotras queremos. Queremos que el podcast te dé unas herramientas adicionales a las que ya tienes, o te reafirme la información y el conocimiento que ya tienes, para que definitivamente ninguno de nosotros traguemos enteros, ¿sí o no? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Seguimos en el próximo podcast. Chao, chao.